Durante 4 días, el hombre que ahora controla el gobierno más peligroso del Medio Oriente no dijo absolutamente nada. Sin video, sin discurso, sin conferencia de prensa, ni una sola palabra. El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, había sido designado el 8 de marzo. Su propio rally de sucesión ocurrió en Teherán y él no estaba ahí. Sus seguidores estaban de pie en una multitud sosteniendo una fotografía de él. Porque no había nada más que sostener, entonces hoy, jueves 12 de marzo, finalmente rompió su silencio y lo que dijo no acercó esta guerra a su fin. Lo hizo imposible. En una declaración escrita leída en voz alta por un presentador de televisión estatal, porque el hombre mismo aún no ha aparecido en cámara, Mojtaba Khamenei hizo 4 declaraciones que cada gobierno en la Tierra está procesando ahora con alarma. Número 1, el estrecho de Hormuz debe permanecer cerrado. Lo llamó, y estoy citando directamente, una herramienta para presionar al enemigo. Número 2, todas las bases militares de EU en el Medio Oriente deben cerrarse de inmediato. Y si no lo hacen, cita, esas bases serán atacadas. Número 3, Irán ha estudiado la apertura de frentes de guerra completamente nuevos, aquellos donde, en sus palabras, el enemigo tiene poca experiencia y es altamente vulnerable. Y número 4, las 3 condiciones que Irán exige antes de que esta guerra termine. Esas 3 condiciones son la razón por la que hice este video hoy. Porque cuando las lees detenidamente, cuando entiendes lo que Irán realmente está pidiendo y lo que Washington nunca puede aceptar, te das cuenta de que esta no es una guerra que se mueve hacia un fin negociado. Esta es una guerra que está siendo bloqueada en una fase más larga y más peligrosa. Antes de desglosar exactamente cuáles son esas 3 exigencias, suscríbanse y activen las notificaciones ahora mismo. Esta historia se mueve más rápido que casi cualquier cosa que haya cubierto. Lo que suceda en las próximas 72 horas determinará si los canales diplomáticos traseros pueden alejar esto del borde. Necesitan estar aquí cuando se produzca el próximo desarrollo. Contexto rápido. Primero, Mojtaba Khamenei, 56 años, fue seleccionado como el tercer líder supremo de Irán el 8 de marzo. 10 días después de que su padre, el ayatolá Ali Khamenei, fuera asesinado en ataques aéreos estadounidenses israelíes el 28 de febrero, el mismo ataque que mató a su padre también mató a su madre, su esposa y su hijo. Él mismo sufrió lesiones en las piernas, incluyendo una fractura en el pie en ese mismo ataque. No ha aparecido públicamente desde entonces. Ahora bien, cuando un jefe de Estado se comunica solo a través de una declaración escrita leída por un presentador de televisión después de 4 días de silencio, total, cada palabra en esa declaración tiene un peso enorme. Las agencias de inteligencia de todo el mundo no solo leen lo que se dijo, analizan lo que se incluyó, lo que se omitió, el orden en que se hicieron los puntos y el lenguaje específico elegido, así que déjenme repasar esta declaración de la manera en que los analistas la están repasando ahora mismo. Punto 1. Abrió con un voto de venganza. Irán no se abstendrá de vengar la sangre de sus mártires. Mencionó específicamente un ataque a una escuela de niñas en Minab, en el sur de Irán, que ocurrió el 1 de marzo, según los medios estatales iraníes y confirmado por investigadores de la ONU. Entre 165 y 180 personas murieron en ese ataque, la mayoría eran niños en edad escolar. La ONU lo condenó como uno de los ataques individuales más mortales de la guerra. El análisis de CNN sugirió responsabilidad estadounidense. Tanto EU como Israel negaron su participación. Mojtaba Khamenei dijo que cada persona muerta en esta guerra es, y estoy citando, un caso independiente de venganza. Piensen en lo que ese lenguaje significa estratégicamente. No está diciendo que Irán buscará un acto de venganza y luego considerará el asunto cerrado. Está diciendo cada baja individual, y la Agencia de Refugiados de la ONU reportó hoy que 32 millones de personas han sido desplazadas solo dentro de Irán, cada baja individual, su propia cuenta abierta, su propia obligación individual de retaliación. Ese no es el lenguaje de un gobierno que se prepara para un cese al fuego negociado. Punto 2. Abordó el estrecho de Hormuz directamente. Ciertamente, la palanca de bloquear el estrecho de Hormuz debe continuar siendo utilizada.
Y luego fue más allá. Dijo que el cierre del estrecho debería usarse, sus palabras, una herramienta para presionar al enemigo, no una táctica militar única, no una medida temporal, una herramienta, algo que recoges, aplicas presión y sueltas solo cuando obtienes lo que quieres. Los mercados de petróleo reaccionaron minutos después de que se leyera la declaración. El Brent, que había retrocedido brevemente hacia los $90 por barril tras la histórica liberación de 400 millones de barriles de la IEA, saltó de nuevo por encima de los $100 inmediatamente después de la declaración. El mercado entendió lo que entendieron los analistas. Este cierre no es temporal, este cierre es el principal apalancamiento negociador que tiene Irán. Y el nuevo líder de Irán acaba de decirle al mundo que tiene la intención de seguir usándolo. Punto 3. Advirtió a los países vecinos. Le dijo directamente a los estados árabes del Golfo que cerraran las bases militares estadounidenses en su territorio. Dijo que la protección que Washington les promete es, cita, nada más que una mentira. Y dijo que aunque Irán no está atacando a esos países directamente, las bases alojadas en su suelo continuarán siendo atacadas. Durante la noche, antes de que la declaración fuera siquiera publicada, Irán demostró que no estaba haciendo amenazas vacías. Un buque portacontenedores fue alcanzado por un proyectil frente a las costas de Dubái. Un gran incendio estalló en la isla Muharraq, en Bahrein, cerca del aeropuerto internacional. Un dron golpeó un edificio residencial en Kuwait, hiriendo a 2 personas. Las defensas aéreas de Dubái fueron activadas 2 veces para proteger la ciudad. Arabia Saudita derribó un dron que apuntaba al barrio diplomático en Riad. 5 países árabes del Golfo golpeados en una sola noche. Punto 4. Reveló algo que los analistas no esperaban. Dijo, y quiero que lean esto con detenimiento. Se han realizado estudios respecto a la apertura de otros frentes en los que el enemigo tiene poca experiencia y es altamente vulnerable. Su activación tendrá lugar si el estado de guerra continúa y si sirve a nuestros intereses. No dio detalles, pero Irán ha sido vinculado previamente a operaciones que apuntan a instituciones estadounidenses, israelíes y judías en múltiples continentes. La deliberada vaguedad de esta declaración es en sí misma el mensaje. Le está diciendo a Washington, no sabes de dónde viene la próxima escalada. Dejen un comentario ahora mismo. ¿Creen que las 3 exigencias de Irán son realistas? ¿Puede esta guerra terminar mediante negociación o ya ha ido demasiado lejos? Leo cada comentario. Quiero saber qué piensan antes de mostrarles las 3 condiciones, porque después de verlas, su respuesta podría cambiar. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, hizo públicas el miércoles las 3 condiciones que Teherán exige antes de acordar cualquier cese al fuego. Hizo el anuncio después de llamadas telefónicas con Vladimir Putin y con funcionarios de gobiernos regionales. Estas condiciones están ahora en el registro público, no son rumores, no son sugerencias de canales traseros, no son filtraciones anónimas, son demandas públicas oficiales del gobierno de Irán. Aquí están. Condición 1, reconocimiento de derechos. Irán exige lo que sus funcionarios describen como reconocimiento de los derechos legítimos de Irán. En términos prácticos, esto significa que Estados Unidos y la comunidad internacional deben reconocer formalmente el derecho de Irán a perseguir el ciclo completo de combustible nuclear, incluyendo el enriquecimiento de uranio. Irán está exigiendo que el mundo acepte que su programa nuclear continuará, bajo control iraní, no bajo las restricciones del JCPOA, no bajo ningún nuevo acuerdo que Washington moldee. Déjeme ser directo sobre por qué esto es imposible que Estados Unidos lo acepte. La justificación declarada completa para lanzar la Operación Furia Épica el 28 de febrero fue prevenir que Irán adquiriera armas nucleares. Trump lo dijo explícitamente. El secretario Hegseth lo dijo en múltiples sesiones informativas del Pentágono. La razón por la que los miembros del servicio militar estadounidense están muriendo en esta guerra es la eliminación permanente de la capacidad nuclear de Irán. Aceptar la condición 1 significaría declarar públicamente que los 9 estadounidenses que murieron y los 140 que fueron heridos dieron sus vidas y su salud por nada. Eso es política, estratégica y domésticamente imposible que cualquier administración estadounidense lo acepte. Condición 2, reparaciones. Irán está exigiendo compensación financiera
por el daño causado por los ataques estadounidenses e israelíes desde el 28 de febrero. Esto incluye la destrucción de infraestructura militar, edificios civiles, hospitales, escuelas y el costo económico de la guerra para la economía iraní. No hay ninguna cifra adjunta públicamente a esta demanda. Pero consideren la escala de destrucción descrita en los propios informes del CENTON: más de 5,50 objetivos atacados, instalaciones nucleares en Natanz y Fordo destruidas, centros de mando de la Guardia Revolucionaria eliminados, arsenales de misiles degradados en más del 86%, la infraestructura del ejército de todo un país sistemáticamente desmantelada en 13 días. Ninguna administración de Estados Unidos, demócrata o republicana, ha pagado jamás reparaciones de guerra a un país con el que ha estado en conflicto armado. El concepto no es solo políticamente tóxico, es constitucionalmente y legalmente sin precedentes en la historia estadounidense moderna. Requeriría la aprobación del Congreso, requeriría que Estados Unidos reconociera formalmente la responsabilidad legal por todas las bajas civiles, incluyendo esos niños asesinados en Minab. La imposibilidad política de esta demanda es completa. Condición 3. Garantías internacionales vinculantes. Irán quiere garantías internacionales formales y vinculantes respaldadas por el derecho internacional y verificadas por las Naciones Unidas de que ni Estados Unidos ni Israel atacarán a Irán jamás. Lograr que un presidente estadounidense firme una promesa vinculante y legalmente ejecutable de nunca usar fuerza militar contra Irán requeriría la ratificación del Senado, ya que funcionaría como un tratado, un Senado que acaba de ver morir a miembros del servicio militar estadounidense en combate contra Irán, necesitaría ratificar una garantía permanente de no agresión. Ese escenario no existe en ninguna realidad política actualmente visible, y el gobierno israelí, cuyo objetivo declarado, junto con destruir el programa nuclear de Irán, ha sido la degradación permanente de la amenaza militar de Irán a la supervivencia de Israel, necesitaría firmar una promesa vinculante de nunca actuar contra el país que pasó décadas construyendo armas y financiando fuerzas proxy explícitamente designadas para la destrucción de Israel. Eso no es una solución diplomática, eso es un documento de rendición. ¿Son estas demandas reales o son una posición inicial en una negociación, una oferta de apertura diseñada para ser retirada hacia algo que realmente podría acordarse? La otra cara tiene un punto y merece un examen honesto. Primero, el enviado estadounidense Steve Witkoff envió 2 propuestas formales a Teherán el martes 10 de marzo. Irán no respondió públicamente, pero el hecho de que existan canales de comunicación, que las propuestas estén siendo enviadas y recibidas en absoluto, les dice que la puerta a la negociación no ha sido completamente cerrada. Cuando los gobiernos están verdaderamente comprometidos con no negociar, no reciben propuestas, rechazan el canal por completo. Segundo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, le dijo a PBS News el miércoles que su país estaba preparado para hablar. Agregó que se requerirían garantías, pero no dijo que las 3 condiciones fueran no negociables en cada detalle. El lenguaje diplomático deja espacio. La pregunta es si alguien puede encontrarlo. Tercero, Rusia importa aquí. Pezeshkian habló con Putin antes de hacer el anuncio público de las 3 condiciones. Según el comunicado del Kremlin, Putin expresó apoyo a la desescalada. Rusia tiene más influencia sobre Irán de la que está ejerciendo actualmente. Si Moscú decide que un cese al fuego es de su interés estratégico, tiene herramientas para empujar a Teherán hacia la flexibilidad. Y aquí está el contraargumento más fuerte de todos. El gobierno, controlado por la CGRI de Irán, está perdiendo militarmente. Su actividad de misiles ha caído un 86% desde donde comenzó. Sus arsenales de misiles balísticos han sido severamente degradados. Su marina ha sido en gran parte destruida. Sus instalaciones nucleares son escombros. Un gobierno que ha perdido tanta capacidad militar tiene un fuerte incentivo para encontrar una salida que preserve las apariencias, incluso si las demandas públicas suenan imposibles. Pero aquí está el problema con la interpretación optimista. La declaración del nuevo líder supremo de Irán hoy no fue un mensaje diplomático con señales codificadas de flexibilidad, fue una declaración de desafío
Cada punto en ella fue diseñado para una audiencia iraní doméstica que ha visto su capital bombardeada, su liderazgo asesinado, sus hijos enterrados, la presión política sobre Mojtaba Khamenei, un hombre que le debe su posición enteramente a la CGR, es demostrar fortaleza, no acomodación. Reuters citó a 5 fuentes iraníes senior que describieron el nuevo liderazgo como moviéndose hacia, cita, una dirección más radical. Un exfuncionario reformista dijo que la CRI ahora tiene control total. Alex Batanka, investigador principal del Instituto del Medio Oriente, dijo directamente, Mojtaba le debe su posición a los guardias revolucionarios y como tal no va a ser tan supremo como lo fue su padre. Su padre podía controlar a la CGRI, su padre tenía 37 años de autoridad construida para decirle que no a sus peores propuestas de escalada. Mojtaba Khamenei no tiene esa autoridad, no puede ejercerla incluso si quisiera. La CGRI no negocia a través de él, gobierna a través de él. Esa es la brecha entre la interpretación optimista y la realidad sobre el terreno. Y ahora mismo esa brecha es enorme. Esta no es solo una historia geopolítica, ya le está costando dinero a la gente ordinaria hoy, ahora mismo. Petróleo. Cuando esta guerra comenzó el 28 de febrero, el Brent cotizaba aproximadamente $80 por barril. Para hoy, 12 de marzo, está de vuelta por encima de los $100 tras la declaración de Mojtaba Khamenei habiendo tocado los signos de dólar 119.50 en su pico. Eso es un aumento del 38% en 13 días. Reuters reportó esta mañana que las tarifas de los superpetroleros alcanzaron un máximo histórico de $423, 736 por día, un aumento del 94% en una sola semana, cada vez que un funcionario iraní señala que el cierre de Hormuz es política permanente en lugar de táctica temporal, los mercados de petróleo suben de precio. El nuevo líder supremo acaba de hacer esa señal de la manera más clara posible. Sus primeras palabras públicas incluyeron la frase herramienta para presionar al enemigo en referencia al estrecho. No dijo medida temporal, no dijo que lo reabrirán cuando se cumplan las condiciones, dijo que debe continuar siendo usado, tiempo presente, política continua. Los analistas de McKinsey proyectan que el petróleo alcanzará $150 por barril si el cierre continúa por más de unas pocas semanas. A $150, los precios minoristas de la gasolina NEU alcanzan signo de dólar 5.50 a $6 a nivel nacional. Ese es dinero que sale del presupuesto de cada familia estadounidense cada semana. Sus compras en el supermercado, esta es la parte que la mayoría de la cobertura está omitiendo completamente. Qatar es uno de los mayores productores mundiales de fertilizantes a base de nitrógeno, los productos químicos que hacen crecer el maíz, el trigo, el arroz y la soya que alimentan tanto a personas como al ganado globalmente. Qatar Energy ya ha reducido la producción tras los ataques a sus instalaciones. Según el Instituto de Fertilizantes, aproximadamente el 30% de la producción mundial de amoníaco está ahora en riesgo por este conflicto. La temporada de siembra de primavera en el medio oeste de EUU comienza en 4 a 6 semanas. Los agricultores estadounidenses están tomando decisiones de compra de fertilizantes ahora mismo. Si los precios de los fertilizantes se mantienen elevados o los suministros siguen interrumpidos, la cosecha de este otoño será menor. El aumento de precios de los alimentos que sientan en el supermercado a finales del verano y hasta 2027 no será temporal. Reflejará una cosecha reducida. Esa es una línea directa desde la declaración de Mojtaba hoy hasta el precio del pan en su tienda dentro de 5 meses. Su cuenta de jubilación, Ed Yardeni, uno de los analistas veteranos más respetados de Wall Street, ha colocado una probabilidad del 35% en un colapso del mercado bursátil vinculado a este conflicto. JP Morgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, ha advertido de una caída del mercado del 10%. El S&P 500 ya estaba bajando un 7.3 signo de porcentaje desde el 28 de febrero antes de la declaración de hoy.
La declaración del nuevo líder supremo de que el cierre del estrecho es política permanente, no una medida temporal, empujará ese número más abajo si su 14 oro CAI o fondo de pensiones tiene exposición a consumidores, manufactura o aerolíneas, ya lo sintieron. La declaración de hoy significa que hay más por venir. El costo humano, el ACNUR, la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, reportó hoy que 32 millones de personas han sido desplazadas solo dentro de Irán desde que comenzó esta guerra, 800,000 más en Líbano. Las cifras humanitarias son impresionantes, pero también se traducen en realidad geopolítica. Ningún líder iraní con 32 millones de sus propios ciudadanos desplazados por bombas estadounidenses e israelíes va a aceptar un cese al fuego que parezca una derrota. Esa presión hace que las tres condiciones sean menos flexibles, no más. Pulsen el botón de me gusta ahora mismo si este análisis les es útil. Paso horas repasando estas declaraciones, estos informes, estos archivos diplomáticos para que obtengan el análisis en lugar de solo el titular. El botón de me gusta le dice al algoritmo que este tipo de cobertura detallada importa. Tarda 2 segundos. Ayuda enormemente y suscríbanse, activen las notificaciones. Estaré aquí en el momento en que algo se rompa en las negociaciones de cese al fuego. 6 meses antes de que comenzara esta guerra, evaluaciones de inteligencia clasificadas, porciones de las cuales fueron posteriormente proporcionadas a miembros de supervisión del Congreso, advirtieron que Irán había preposicionado minas y escuadrones de botes de ataque rápido en el sur del Golfo en anticipación de exactamente este tipo de acción militar estadounidense. 12 meses antes de que comenzara esta guerra, la evaluación confidencial del OIEA señaló que Irán había acumulado suficiente uranio enriquecido para múltiples armas. Si se procesaba más su lenguaje exacto, la agencia no puede confirmar que no se haya producido más enriquecimiento en instalaciones no declaradas 2 años antes de que comenzara esta guerra. Un miembro reformista de la Asamblea de Expertos de Irán le dijo a la BBC que Ali Khamenei había hablado específicamente en contra de que su hijo Mojtaba fuera candidato para la sucesión. Y sin embargo, Fordo fue bombardeado. Natanz fue bombardeado. Ali Khamenei fue asesinado. Mojtaba fue elevado. La Segrie tomó el control total. Y ahora, en el día 13, el hombre cuya familia fue aniquilada en los ataques de apertura de esta guerra, le está diciendo al mundo que el estrecho permanece cerrado, que se están estudiando nuevos frentes y que la paz requiere que Estados Unidos pague reparaciones y reconozca los derechos nucleares de Irán. Cada indicador estaba ahí, los informes de la OIEA, las advertencias de inteligencia, los debates de sucesión, el preposicionamiento de minas, los aumentos de primas de seguros. El patrón era visible de antemano para las personas que estaban leyendo los documentos correctos. La pregunta no es si existían señales de advertencia, las había. La pregunta que la historia hará y que los analistas ya están haciendo es si las personas que tomaron la decisión de lanzar la Operación Furia Épica el 28 de febrero tenían una respuesta creíble a una pregunta. ¿Qué pasa si esto no termina rápidamente? Porque ahora mismo, en el día 13, la respuesta a esa pregunta es la que el nuevo líder supremo de Irán dio esta mañana. Y no fue una oferta de cese al fuego. Alex Batanka, investigador principal, Instituto del Medio Oriente, el analista más citado sobre el nuevo liderazgo de Irán esta semana, Mojtaba le debe su posición a los guardias revolucionarios. Como tal, no va a ser tan supremo como lo fue su padre. En términos simples, el hombre que emitió la declaración de hoy no controla realmente todas las decisiones detrás de ella. La Segri, sí. Negociar un cese al fuego requiere una contraparte que pueda cumplir el acuerdo. Si Mojtaba no puede anular a la CGR, entonces cualquier acuerdo que firme es tan duradero como la aprobación de la CGR. Yasmin El Gamal, ex asesora del Medio Oriente, Departamento de Defensa de UUE, las dos partes continúan bastante alejadas. Por eso digo que vamos a seguir viendo más escalada desde una perspectiva militar en los próximos días. Dijo esto específicamente en el contexto de la psicología de Mojtaba, un hombre que perdió a su padre, su madre, su esposa y su hijo en un solo ataque aéreo y a quien ahora Estados Unidos le está pidiendo que acepte términos que harían que toda esa pérdida parezca haber sido en vano. Eli Macroft, jefa global de estrategia de materias primas,
RSC Capital Markets, la revelación de las minas es la pieza de esta historia que cambia el cronograma completamente. Sin operaciones de barrido de minas, la pregunta no es si EU puede escoltar buques cisterna. La pregunta es si algún capitán de buque en la tierra está dispuesto a navegar hacia un campo de minas independientemente de la presencia de la Marina de los EEE. La respuesta es no. Jonathan Schanzer, Fundación para la Defensa de las Democracias, hablando con múltiples medios esta semana. Estas no son posiciones iniciales, son formulaciones para salvar las apariencias diseñadas para una audiencia iraní doméstica. La negociación real, si sucede, ocurrirá en canales traseros, no en conferencias de prensa. Pero ahora mismo, esos canales traseros no están produciendo resultados, cuando profesionales de todo el espectro ideológico, funcionarios de defensa, analistas de petróleo, especialistas en Irán, todos convergen en la misma evaluación. Esa convergencia es la señal más confiable disponible y la convergencia ahora mismo es esta. La brecha entre lo que Irán está exigiendo y lo que puede aceptar no es una brecha de negociación, es un abismo estratégico. Aquí está exactamente lo que estoy vigilando. Estas son las fechas y los eventos que nos dirán si esta guerra se mueve hacia una desescalada manejada o hacia una fase más larga y más destructiva. Esta noche, 12 de marzo, se espera que el mando central de los EEE-UU proporcione su próxima sesión informativa operacional. Lo clave que escuchar cualquier mención de operaciones de barrido de minas, no ataques ofensivos, barrido de minas. Ese es el paso operacional que haría realista la reapertura de Hormuz. Si el CENTCOM no dice nada sobre el barrido de minas esta noche, ese silencio tiene significado. Ese informe confirmará o pondrá en duda significativa si Irán realizó una prueba nuclear subterránea. Si confirma la prueba, el panorama estratégico completo de esta guerra cambia permanentemente. Viernes 13 de marzo. El Comité de Riesgo de Guerra de Lloyd's of London celebra su revisión semanal. Su decisión sobre las primas de seguros de riesgo de guerra del Golfo es el verdadero guardián para si los buques cisterna comerciales comienzan a moverse nuevamente. Si Lloyd's baja las primas, los barcos comienzan a moverse independientemente de las declaraciones políticas. Si Lloyd's mantiene o sube, los barcos se quedan fuera. Vigilen a Lloyd's más de lo que vigilan al Pentágono. Sábado, 14 de marzo. Los primeros buques cisterna que han estado anclados fuera del Golfo Pérsico desde el 2 de marzo llegan al punto donde deben tomar una decisión. No pueden esperar indefinidamente. El combustible, los contratos de tripulación y las obligaciones de carga tienen límites. Vigilen si algún capitán de buque decide que el riesgo es manejable. Un solo tránsito exitoso rompería la pared psicológica que ha mantenido todo el transporte comercial fuera durante 12 días. Las próximas 24 a 48 horas, Mojtaba Khamenei debe aparecer no en una declaración escrita, en cámara, hablando, demostrando que está vivo, funcional y en control. Hasta que eso suceda, cada agencia de inteligencia del mundo y cada mercado estará descontando incertidumbre sobre si Irán siquiera tiene un líder supremo funcional. Cuanto más tiempo permanezca invisible, más poder cae por defecto en los comandantes de la CGR que no son elegidos, no son públicamente responsables y tienen el menor incentivo para negociar. Lo más importante que hay que vigilar no es la acción militar, es si el canal trasero entre el enviado estadounidense Steve Witkoff y los representantes iraníes produce una respuesta. Irán no respondió a las dos propuestas de Witkoff del martes. Si todavía no hay respuesta para el fin de semana, la ventana para una resolución diplomática rápida comienza a cerrarse. Hoy, 12 de esta guerra. Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo de Irán, herido en escondite, nunca visto en cámara, emitió su primera declaración desde que fue designado hace 4 días. Declaró que el estrecho de Hormuz debe permanecer cerrado como un arma contra Estados Unidos, dijo que todas las bases estadounidenses en la región serán atacadas, advirtió de nuevos frentes de guerra siendo estudiados, prometió venganza por cada iraní asesinado. El presidente de Irán simultáneamente puso 3 condiciones sobre la mesa para cualquier cese al fuego: reconocimiento de derechos nucleares, pago de reparaciones, garantías internacionales vinculantes contra futuros ataques. Cada analista profesional que ha estudiado esta región
Dice que esas condiciones no son posiciones iniciales de negociación, son declaraciones de supervivencia política para un gobierno bajo asalto militar, hablando a una audiencia de 32 millones de desplazados y una nación que ve sus ciudades bombardeadas. Trump respondió hoy diciendo que el tema nuclear de Irán es más importante que los precios del petróleo en aumento. No ha abordado las tres condiciones directamente. Las propuestas de Witkoff permanecen sin respuesta en Teherán. El petróleo está de vuelta por encima de los $100 por barril. Los buques cisterna no se están moviendo. Las minas están en el agua. 9 estadounidenses están muertos. 140 están heridos. Y el hombre que acaba de convertirse en la figura más poderosa en la región más volátil del mundo, le acaba de decir al mundo: no ha terminado. Aquí es donde estamos. No una guerra que se mueve hacia su conclusión. Una guerra que se mueve hacia una fase más larga, más compleja y más costosa para soldados, para civiles, para los mercados energéticos. Y para cada persona ordinaria cuya factura del supermercado, precio de la gasolina y cuenta de jubilación están conectadas, invisible pero directamente, a un estrecho de 21 millas en el Golfo Pérsico que un hombre acaba de declarar que debe permanecer cerrado. Suscríbanse ahora, activen las notificaciones. Cuando Mojtaba Khamenei aparezca en cámara por primera vez, analizaré cada fotograma. Cuando las negociaciones de cese al fuego produzcan una respuesta o colapsen, lo cubriré de la misma manera que cubrí esto. Evidencia primero, análisis segundo. Lo que significa para ustedes siempre